compartirles sobre este tema. En realidad, yo le dije a él, estamos aprendiendo, estamos caminando. El Señor nos tiene que ayudar a correr en este sentido. Hay mucho por hacer a nuestro alrededor. Y a veces cuando pensamos en la extensión del reino, hay un pasaje muy hermoso que el Señor nos dice que será predicado este evangelio del reino. Interesante, ¿eh? A toda criatura. Entonces vendrá el fin. Así que estamos confiados en que Dios está en esta tarea de que el reino de Dios, el gobierno de Dios se expanda por todos lados. Amén, hermano, esa es nuestra esperanza. La esperanza de la venida del Señor, que no va a venir a buscar una iglesia chata, una iglesia que está allí casi muriéndose, sino una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes. Es nuestra esperanza, nuestra fe. Amén, hermanos. Que el Señor encuentre en nosotros esta fe y podamos actuar como Él espera que actuemos. Siempre nos sentimos cuando tenemos una tamaña tarea. A mí me gustan los números, algo dijo recién Juan Pablo. Tengo un número que muchas veces me da vuelta en la cabeza antes de comenzar a compartir algunas cosas que quiero compartirles estos días. ¿Ustedes saben cuánta gente vivía en el siglo I, es decir, en el siglo que Jesús vino a esta tierra? ¿Cuánta gente había sobre la tierra en esa época? ¿Alguna vez se preguntaron cuánta gente vivía en esa época? ¿Alguien sabe? Bueno, según las estadísticas que yo he investigado, no sé si serán fidedignas o no, dice que había algo así como 170 millones de personas en la Tierra. 170 millones de personas. Si alguien se pierde con los números, como a mí me gustan los números, por ahí no me doy cuenta, y 170 millones de personas. En el siglo X, es decir, 1000 años después, ¿saben cuánta gente había más o menos sobre la Tierra? Alrededor de 270 millones de personas. ¿Vamos bien? Creció la población mundial en 100 millones de personas, es decir, 5 veces, a ver si hago bien, 5 veces la población de Chile, más o menos. Creció en 100 millones de personas en 1000 años. Hoy día sobre la Tierra habitan más o menos 7.000 millones de personas. Crece la población mundial por año alrededor de 100 millones de personas. ¿Escucharon los números? Quizá habría que escribirlos para verlos un poquito más claros. Es decir, lo que tardó 1000 años en crecer la población mundial desde el siglo I al siglo X, hoy día tarda un año. ¡Wow! Decimos, ¿no es cierto? Cuando vemos así, ¡qué barbaridad! ¿Saben? Esto es un desafío. Desafío de la evangelización. El desafío de poder llegar a toda esa gente que está... Y hay alguien que está muy entusiasmado, que es Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Dios está entusiasmado y quiere entusiasmarnos a nosotros. Yo digo, Señor, yo quiero ser entusiasmado. Que me pases algo de esta carga, de ganar lo que está alrededor mío. Amén, hermanos, voy bien en este sentido. Qué tremenda que es la cifra esta. Cuando uno ve las cifras mundiales, uno puede sentirse muy preocupado. Una vez escuché un ejemplo muy interesante. Dice que había una empresa aquí de zapatos. No sé, ¿ustedes tienen fábrica de zapatos acá en Chile? ¿Sí? Imagínense una fábrica de zapatos que envía 2 representantes, dos vendedores, al África. Y va el primer vendedor. Y cuando llega al África y ve a toda la gente descalza, dice, por favor, mándenme el pasaje de vuelta, que acá nadie tiene el producto que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué vamos a vender zapatos acá si están todos descalzos? Pero llega al ratito, a los pocos días, otro vendedor y llama por teléfono, por favor, pongan en funcionamiento todas las máquinas, todas las que tengan allí, fabriquen muchos zapatos, porque aquí toda la gente necesita lo que nosotros tenemos. Son 2 visiones, ¿no? Uno puede ver el mundo que está perdido, que está terrible. Señor, vení, por favor, que acá nos caemos todos. Si no venís rápido, Señor. ¿No? Algunos ven la situación así. ¡Uy, la maldad cómo crece! Y casi a veces exaltamos al diablo. Pero hay mucha gente que necesita lo que tenemos. Somos los únicos que podemos dar al mundo
Muchos pueden hacer muchas cosas, pero nadie puede predicar el Evangelio del reino, el Evangelio que Dios ha dado a su iglesia. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Cuando muchas veces charlamos con pastores sobre el tema de la evangelización, el discipulado, porque la evangelización no se queda solamente en predicar el Evangelio. Vamos a hablar un poquito de estos días, algo acerca de esto, como alumnos todos que somos del Señor. Por supuesto que nosotros vamos un poco más allá, no solamente ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Sino que ir y hacer discípulos a todas las naciones. La idea nuestra no es solamente dar a conocer a Cristo, sino cómo poder hacer los discípulos. Esa es nuestra idea. Cuando hablamos con muchos pastores, una de las frases que se habla entre los pastores, no se lo cuenten a nadie, estas son unas cosas que hablamos entre los pastores. Estoy bromando. Si generalmente hago chistes muy malos, les pido por favor que se rían. Una de las cosas que decimos entre los pastores a veces, hay que sacar a la iglesia de las cuatro paredes. ¿Escuchaban esa frase alguna vez? Hay que sacar a la iglesia de las cuatro paredes. Entonces muchos tienen muchas maneras de sacar a la iglesia de las cuatro paredes. Ustedes saben, la Iglesia Católica en la Argentina, cuando saca a la iglesia afuera de las cuatro paredes, ¿saben cómo la saca? Sacan un santo y hacen una procesión. Entonces van todos allí. Yo voy al norte, él decía que voy al norte del país, allí en La Quiaca, en la puna de Atacama, allí y es triste ver cuando la gente va detrás de un santo, montonazo de que se junta todo el pueblo allí con guirnaldas y un montón de cosas para adorar a ese pedazo de piedra que hay ahí o de lo que sea, de yeso. La Iglesia Católica muchas veces saca a la iglesia a la calle y saca un santo. Los evangélicos muchas veces sacan a la iglesia a la calle en una campaña. Gloria a Dios por las campañas, bendito sea el Señor, que podamos salir a la calle y predicar el Evangelio de una u otra manera. Pero viene un gran evangelista y nos saca a todos a la calle. No pasa así. Allá hemos tenido por muchos años, gracias a Dios, y lo tenemos lindo, fuerte a nuestro hermano Carlos Anacondia. ¿Lo conocen por acá, Carlos Anacondia? Que ha sido una bendición para nosotros tanto tiempo. Se mantiene como un hombre de Dios, con esa frescura en la evangelización, que es una bendición. Entonces cada vez que pensamos en el grupo, nosotros en Rosario tenemos un grupo de pastores, nos reunimos pastores de todas las denominaciones y muchas veces pensamos, ¿cómo podemos movilizar a la iglesia? Y algunos piensan, ¿y si lo traemos a Anacondia? Claro, Anacondia vino varias veces a Rosario y te da vuelta a la ciudad. ¿Habrá un vasito de agua, por favor? ¡Ay! Acá está, gracias. Bueno, estaría bueno, ¿eh? Entonces uno piensa, movilizar a la iglesia y sacarla de las cuatro paredes. Pero saben, hermanos, la iglesia vive afuera de las cuatro paredes. Nosotros vivimos muy poquito adentro de estas paredes. Podemos tener reuniones, no sé cuántas tendrán ustedes por semana. Tenemos reuniones a veces, por supuesto, en las casas, en los grupos caseros. Pero nosotros vivimos las 24 horas casi, para decirlo así, 8 horas, 10 horas. 15 horas, las horas de luz que tenemos, que estamos despiertos, vivimos afuera de las cuatro paredes. El asunto es que estemos despiertos durante esas 24 horas, o estas 10 horas, o 12 horas que estamos allí con nuestros compañeros en la facultad, en la escuela, en el liceo, allí en el barrio, allí en el trabajo, que estemos con la antena parada, que estemos mirando a los demás de otra manera. Allí la iglesia está por todos lados. Dios ha querido que sea así. Amén, hermanos, ¿voy bien por acá? En la historia de la iglesia hubo un movimiento en un momento dado, el movimiento monástico, que ellos en un momento dado vieron, muchos de ellos, que estaba tan mal la cosa en el mundo que se metieron en los monasterios para vivir allí una vida de intimidad con Dios. Y fue un movimiento interesante, hicieron muchas cosas interesantes, pero no, claro, no nos tenemos que meter adentro y nuestra espiritualidad hacerla en un rato de culto que tenemos, o en un rato con los hermanos o con los discípulos, cuando nos reunimos. Nuestra espiritualidad tiene que llenar toda nuestra vida, desde que nos levantamos, cuando dormimos. Amén, hermano. Hablar en lenguas no solamente cuando estamos en el devocional o estamos con los hermanos, sino cuando estamos en el bus, cuando estamos por la calle, que aprender a que esa vida en el Espíritu rebose en nosotros. A decirle Dios te bendiga, no a los hermanos que ya lo ha bendecido, sino a la gente del mundo que necesita la bendición del Señor. Y nos encuentra a nosotros hablándoles de esa manera. Para eso hay que estar vivo, Y ese es el desafío que Dios nos da. Porque a veces venimos medio cachuzos, no sé cómo lo diría
Ustedes discúlpenme, uso palabras a veces que no sé si está bien. Medio. Venimos a la reunión, por favor, me ora. Pastor, me ora porque ando medio. Y ahí va el pastor con el guinche. Guinche le dicen, Hola, el pompín para ver si le pega una levantada. O como ese autito que teníamos cuando éramos chiquitos que le damos, el autito era de policía, ¿no? Entonces el domingo le damos una buena en nombre del Señor y a ver si llega el martes, para que el martes haya otra reunión, a ver si me pegan otra acelerada y puedo llegar el jueves y después puedo... No. Nosotros tenemos que apuntar a tener una vida en Dios, una vida plena en el Señor. Ese es el desafío. Hace muchos años un hermano apareció en Argentina, no sé si leyeron el libro de él, se llamaba Desafío a la Evangelización, un hermano americano, que él tenía una tesis en su desafío. Él decía que el éxito de cualquier movimiento es la movilización de cada uno de sus miembros en la propagación continua de su fe. Qué interesante. Miren, me quedó la frase esa. El éxito de cualquier movimiento, y está hablando de un movimiento cristiano, es la movilización de cada uno de sus miembros en la propagación continua de su fe. Bueno, quisiera que hablemos un poquito estos días de esto, de cómo podemos movilizarnos. Yo quisiera, hasta si somos este grupo, mañana también, quizás estar de aquí abajo, si podría ser, Adolfo, cosa de que si hay preguntas mientras charlamos, estamos aprendiendo, yo quiero exponer algunas cosas, pero si hay preguntas o hay sugerencias, ¿cómo podemos mentalizarlo? ¿Cómo podemos abrirnos al Espíritu Santo para que nos alumbre? Para cómo podemos ser más efectivos en nuestra evangelización, nuestra tarea continua que tenemos para llevar el reino. Así que ahí tenemos el desafío. ¿Cómo podemos? Yo quisiera hablar estos días de algo que me enseñaron hace mucho tiempo. No sé si lo han conocido. ¿Conociste a Iván Baker? Sí. Un hermano que ya está con el Señor. Nos enseñó, él era un evangelista de todos los días. Y nos enseñó hace mucho tiempo 6 principios. Yo quiero hablar sobre esos 6 principios durante estos días. Más o menos matizarlos, después los resumimos todos para que nos sirvan estos principios, si se le pueden llamar principios. A veces usamos esa palabra, le ponemos a todo principios, ¿no? Pero 6 verdades fundamentales, diríamos así, le pusimos principios, para que podamos extender el reino de Dios. Y esta noche quisiera compartir el primero. Los 6 principios... Yo los tengo allí, quizás los podemos poner, perdóname, quizás podemos poner el último allí o el penúltimo donde están los 6, así los miramos, debe ser la penúltima, ahí vos lo verás en la computadora, a ver si está, mientras yo me saco la campera. Tarda un poco porque yo no se lo dije que lo íbamos a poner. Bueno, ya va a llegar. Está. Un poquito más adelante. ¿Cómo están todos? A ver, un poquito más adelante. Un poco más adelante. A ver si lo encontramos. Más adelante. En un momento dado están todos juntos. ¿No están todos juntos? ¿Qué te di? ¿No están todos juntos? Bueno, qué barbaridad. Yo creí que le había puesto todos juntos. Bueno, son 6 principios que vamos a hablar estos días, que tienen que ver con la extensión del reino de Dios. El primero que vamos a hablar hoy es fundamental. Para que podamos extender el reino de Dios, tenemos que saber una frase muy sencilla del Señor, que la dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Sin mí, nada podéis hacer. Ese es el primer principio. Y esta es una revelación, porque cuando nos agarra el apuro, cuando tenemos una relación con el Señor, un encuentro con el Señor, lo primero que queremos es salir corriendo, a ver cómo podemos extender el reino de Dios, predicarle a todos los demás. Pero hay un secreto en todo esto, que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y leí hace unos días la palabra nada, que muchos hablan del griego, ¿vieron? La palabra nada en el griego significa nada. Nada, absolutamente nada. No sé lo que significa, pero significará eso. Nada. No podemos hacer nada. No podemos impactar a nadie. Nosotros estamos hablando sobre un hombre que murió hace 2000 años.
La gente que nos escucha dice que es locura para los que se pierden. Y para colmo decimos que resucitó de los muertos. Entonces estamos más locos todavía, por eso es una locura. Nosotros no podemos influenciar a la gente a menos que el Señor nos use, que el Señor obre, que el Espíritu Santo nos use como una flecha lanzada y que llegue mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar o hacer. Tengo una frase por allí. La frase dice: nosotros no vamos a salvar a nadie, pero a menos que prediquemos el Evangelio, Dios no va a salvar a nadie. Por ahí hay alguna frase que escucho por allí: si nosotros no predicamos, las piedras van a predicar. No, ¿qué van a predicar las piedras? Eso fue una expresión que dijo Jesús cuando Él entraba a la entrada triunfal a Jerusalén y que todos cantaban y le decían, no, aleluya, no era la palabra aleluya, salve, hosana, salve. Pero entonces los fariseos se pusieron ahí preocupados y Él dice, si no clamarían, la gente clamaría en las piedras. Pero no significa que las piedras van a predicar el Evangelio. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que otra gente que los cristianos puede predicar el Evangelio. Así que nosotros no vamos a salvar a nadie. Yo a veces quisiera agarrar a alguien por el cuello. ¿No les pasó alguna vez, con todo el amor cristiano, darle un par de bollos para que, un par de bollos, está bien dicho, bollos, para que de una manera yo le hago, pero que se convierta? Por ejemplo, si el bautismo solamente salvara, yo a veces he pensado, y si me pongo en la terraza de mi casa con un balde y miro si pasa alguien, y si cuando pasa alguien le digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡pah! Y el otro me insulta quizá, pero por lo menos ya lo salvé. No, pero no salva, el bautismo solo no salva. Salva si hay arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Qué gana tendríamos a veces de decirle a la gente que se convierta? Pero nosotros no podemos salvar a nadie, pero a menos que si no predicamos el Evangelio, tampoco Dios va a salvar a nadie. Dios depende de nosotros. Qué misterio tan tremendo que hay en esto. Otra cosa que me llama la atención, que muchas veces he pensado, es cuántas veces he escuchado y me he escuchado. Digo, lo tengo acá anotadito, a ver si me acuerdo de esto antes de meterme en el principio que estoy hablando. La mayoría de los cristianos, quizá esta es una frase muy fuerte, es una frase que pertenece a un hermano, se llama James Kennedy. La mayoría de los cristianos no saben hacer una presentación inteligente, enérgica e interesante del Evangelio. ¿Escucharon lo que digo? Es bravo esto. La mayoría de los cristianos, quizás no sea acá, en otras partes, o muchos cristianos, no saben hacer una presentación inteligente, enérgica e interesante del Evangelio. A veces nuestra presentación del Evangelio es tan tímida que yo digo, si yo escucharía ni yo me convertiría. ¿No le pasó alguna vez que usted le predica a alguien y cuando se van, digo, qué timidez, qué despacito, que fue, no, no falta a veces la estocada, a veces le tiramos algo, podemos hablar un poquito quizás durante estos días sobre esto, ¿no? Le tiramos algo del Evangelio, pero no llegamos a fondo. Estaba leyendo esta semana a Pablo, ¿no? Cuando está frente al rey Agripa, en su defensa, está preso él allí, antes de ir a Roma, y él predica el Evangelio y en un momento dado le dice, ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees, le metió una estocada hasta el fondo. Y Agripa, claro, ahí se vio confrontado por el Evangelio y salió Festo ahí que estaba diciéndole, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Y Agripa, que tenía una relación medio rara con su media hermana, nunca se supo realmente, pero parecía que él tenía una relación incestuosa con su hermana, salió corriendo de allí. Pero escuchó el Evangelio. Qué presentación la de Pablo, una presentación tan clara, tan inteligente. Pablo dice que él se acercaba a todos, se hacía a todos. Al ignorante se hacía ignorante. Yo lo digo para decirlo en nuestro lenguaje, se hacía a los niños, se hacía a los grandes, a los sabios, se hacía a todos todo con tal de ganar a alguno. Qué bárbaro Pablo. La verdad que Pablo, cada vez que lo leemos, nos llama la atención su fervor, su vida en Cristo. Tenemos que aprender a que el fuego de Dios se exprese en palabras y podamos meter el Evangelio donde estamos. Nuestro campo de labor,
Yo digo, ¿no? Acá teníamos un cartelito recién allí, una comunidad de discípulos en cada comuna, ustedes dicen, de la zona, ¿no? Pusieron de la zona. Bueno, eso es la estrategia. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es escuchamos estos días justamente a Jorge Mitián, dos cosas que tenemos que hacer. Es el yendo y es lo que direccionamos claramente hacia un lugar. No sé si soy claro en esto. Una cosa es que el Señor nos envía, pero después nosotros tenemos que ir y predicar. Una es en el yendo de todos los días. Así tenemos cualquier cantidad de oportunidades que a veces no nos damos cuenta que están al lado nuestro. Pero después también está esa dirección que le damos, esa intencionalidad que le damos cuando vamos a un lugar y mandamos a alguien, un grupo de hermanos van a ese lugar, a ciertos kilómetros de acá, donde no hay nada, donde no tenemos nada, y un grupito de hermanos se esfuerza y va durante varios domingos, quizá, por ejemplo, un grupo de jóvenes. Estamos haciendo algo de esto. Disculpame, yo te dije eso el otro día cuando él me dijo, ustedes están acá. Sí, estamos despacio, siempre estamos yendo a bastantes lugares, qué sé yo, tenemos como 40 lugares, estamos yendo. La congregación nuestra es bastante grandecita, no sé si es grandecita, unos 1500 seremos en Rosario y estamos yendo a unos 40 lugares nuevos, pero es lenta la cosa, es lenta. Estamos yendo a otros lugares que ya tenemos obra, pero es despacio la cosa todavía. Quiero decir, yo no estoy contento. Si alguien dice, queremos aprender de ustedes, y nosotros estamos aprendiendo, estamos en primer grado, por lo menos sabemos los palotes, una de esas le podemos enseñar al otro que todavía recién empieza con los palotes. ¿Palotes le dicen acá? ¿Está bien, digo yo? Cuando empezamos a sumar, ¿cómo le dicen? ¿Les ponen... ¿Cómo pone? Palitos para ir sumando y diciendo 2 más 2, 4. Nosotros estamos por la suma recién, ni estamos por la multiplicación. ¿Sigo bien lo que digo? ¿Voy bien? Estamos aprendiendo en esto. Así que habrá dos cosas aquí. Primero, el movilizarnos. ¿Dónde estamos? Entonces, a mí me llama la atención algunos pasajes de la Escritura que quiero traer. Primero, pensar un poquito en Isaías capítulo 6, un pasaje muy interesante que hasta lo cantamos, ese Isaías capítulo 6, ¿no? Ustedes lo conocen, lo repasamos un poquito, si me permiten ustedes, hermanos, Isaías capítulo 6. Isaías 6. Ustedes se acuerdan, este pasaje lo contamos, hay una canción que se canta mucho. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Usías estaba en un momento muy difícil de su vida. Yo quiero simplemente tomar algunas ilustraciones de estos pasajes. Usías estaba en un momento muy difícil de su vida. Algunos dicen Isaías estaba en un momento muy difícil de su vida. Algunos dicen que Usías era el tío de él. Usías había sido un hombre de Dios tremendo, uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, pero él terminó mal su historia. Y en el año que murió él, me imagino cómo estaría de triste Isaías. Hay muchas cosas que podemos hacer de paso cuando estamos tristes, ¿no? Entre las cosas que podemos hacer cuando estamos tristes es buscar al Señor. Hay mucha gente que se cae cuando está triste, cuando está deprimido y empieza a despotricar contra Dios. ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Otros en nuestra pequeñez, Dios nos llama a que le busquemos. ¿Y qué hizo Usías? Buscó al Señor. ¿Y saben lo que pasó? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vio, se volvió loco. Por encima de él había serafines, que ni sabemos lo que son los serafines, pero él dice que había serafines. ¿Ustedes saben lo que son los serafines? Si hubiera dicho, sobre él había pepos. ¿Qué sé yo lo que son los pepos? Pepo es un nombre que me inventé yo, entonces no sé. Él dijo serafines. ¿Vieron? Nosotros leemos serafines. Claro, dice acá que es la raíz de una cosa que significa una persona que se enciende. Son seres distintos a nosotros. Bueno, no me voy a poner a explicar esto. Por encima de él había serafines. Y estos serafines, seres distintos a nosotros, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. No nos vamos a poner a explicar esto, pero es muy interesante este pasaje. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, que de paso me gusta, porque ese es el idioma del cielo. Ese es el idioma del cielo. Toda la tierra está llena de su gloria.
Aleluya. ¿Un amén para esto? Aleluya. En el cielo se dice eso. Nosotros en la tierra estamos diciendo, viste, que parece que está por aprobar el asunto del aborto, viste, con el asunto del matrimonio homosexual que está por pasar esto, viste lo que pasó acá con esta guerra, viste que parece que Estados Unidos está en cualquier momento por atacar ahí Siria. ¿Qué pasará? ¿Se armará lo mismo? ¿Qué pasará con quién ganará el próximo gobierno? En la tierra pasan muchas cosas, pero hay dos maneras de mirar las cosas. Ahí estaba el pobre Isaías, preocupado porque se había muerto un rey importante en Israel. ¿Quién vendrá ahora? Después de Usías, que había sido un buen rey, que terminó mal. Pero él se encontró con el Señor. Y en el cielo se habla otro idioma. La tierra está llena de su gloria. ¡Aleluya! Eso se dice en el cielo. El Señor está sentado sobre su trono. Visual al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No está preocupado allí, yendo de un lugar a otro. ¿Qué vamos a hacer? Y preocupado. Está sentado. Y de paso, al que vio allí, ustedes saben que algunos dicen que es al Señor Jesús, ¿no? Porque a Dios nadie le vio jamás. No sabía Isaías eso, pero lo dice Juan capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. Así que al que vio él fue una teofanía, se llama esto en la Biblia, ¿no? Y dice que los quiciales de las puertas se me estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¡Qué experiencia! Claro, cuando él ve todo eso, dice en el versículo 5, ¡ay de mí! En vez de decir aleluya, como decían los demás, santo, 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 él dijo, ¡ay de mí! ¡Qué manera de adorar al Señor!, ¿no? ¡Socorro!, dijo él. ¿Por qué? Porque soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué bárbaro, qué experiencia la de este hombre. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este pobre muchacho, digo yo, Isaías, hubiera pasado la historia y ni vos ni yo nos hubiéramos enterado quién era este jovencito Isaías. Pero con esa experiencia que él tuvo con Dios, terminó siendo uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y las profecías de Isaías son de las más altas que hay en su literatura y en su largura, para decirlo así. Llega hasta el día de hoy sus profecías. ¿Qué le pasó a este muchacho? Se encontró con el Señor, vio al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime. Y cuando se dio cuenta ¿saben lo que se dio cuenta? Hermano, hermana, lo que me di cuenta yo y lo que te diste cuenta vos cuando nos encontramos con el Señor, que no somos nada, que somos una porquería. Si alguien siente otra cosa, no sirve para el reino de Dios. Porque lo necio escogió Dios del mundo para avergonzar a lo sabio. Aleluya. Agarró gente común como vos y yo, que no servimos para nada. Perdón que lo diga, si alguno cree que sirve para algo, lo felicito. Pero la experiencia que tuve yo cuando me encontré con el Señor, es que, Señor, a mí, si yo no soy una porquería, yo no sé si voy a poder llegar a pasado mañana. No hablemos de acá a varios años. Pero cuando alguien se pone en las manos del Señor, Él es capaz de transformar todas las cosas. Hace mucho que sigo al Señor. Me entregué al Señor cuando tenía 9 años. Tengo 60. No sé cómo hizo el Señor, no sé. Pero acá estoy, gracias a Dios, aleluya. Y quiero seguir firme hasta el fin. ¿Vos también? Aleluya, queremos servirle fieles, porque Él merece que seamos fieles. Villo al Señor. Pero Él se siente así. ¿Y qué tiene? Una experiencia de conversión. Una experiencia de conversión. Qué hermoso, ¿eh? Vuela una cosa allí, uno de esos seres raros que sería lindo estudiarlos, quiénes son. Toca sus labios y Él limpia su culpa. Es una persona nueva. Saben que sin mí nada podéis hacer. Necesitamos una experiencia con Dios. No podemos presentar a alguien que no conocemos. Pero después de eso dice algo interesante, que seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Y dice, después de eso oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Qué bárbaro, ¿no? Siempre me ha llamado la atención este pasaje. Primero que habla de que Dios es trino, ¿no? Habla de nosotros. Pero me pareció siempre que leí este pasaje como que Dios pasó silbando, ¿está bien? ¿A quién enviaré?
como charlando el Dios Padre, con mucho respeto lo digo, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y estaba Isaías escuchando. Hay que escuchar, hay que estar, hay que conocer. Isaías dijo, Señor, hola, Señor, acá estoy, aquí estoy, envíame a mí. Ni Dios lo llama directamente. Dios espera que nuestro corazón se pegue con la carga de Dios. Amén, hermano. Que nos entusiasmemos con lo que está haciendo Él. Y claro, después viene la profecía y sigue adelante. Después sigan leyéndolo ustedes. Y Él le dice al Señor lo que va a hacer Isaías. Isaías termina martirizado como muchos hombres de Dios. Dicen que fue aserrado, fue cortado con una sierra, ¿no? ¿Está bien? Así dice que terminó. En esos que dicen en Hebreos 11. Qué bárbaro, necesitamos una experiencia con Dios. ¿Está bien? Yo digo, empiezo de allí. Me acuerdo del pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 9. Recibiréis 8. ¿Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, si uno vería ese pasaje de Hechos 1:8, como está ahí muy bien, podríamos ver cómo es la territorialidad de eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Hace mucho tiempo conté en tu congregación una experiencia que tuve muy, muy tremenda hace muchos años, que me ilustró lo que es ser testigo. Discúlpenme, yo la voy a contar otra vez aquí, si alguno la escuchó. No sé qué edad tenía, yo tendría 19 años, tenía mis primeros discípulos. Y estaba discipulando a un muchacho, un buen muchacho. Teníamos el grupo casero, éramos muy poquitos en el grupo, pero teníamos un fuego allí, estaba tan lindo estar con el Señor allí, ¿no? Y viene este muchacho, estábamos en la reunión, llega un poco tarde y me dice, Hugo, necesito hablar con vos. Después, estamos cantando ahora, estamos adorando al Señor, después charlamos. No, por favor, necesito hablar con vos. Bueno, me insistió tanto que nos fuimos, en una casa se puede ir a otro lado, así que nos fuimos a una pieza allí, en la casa donde estábamos. ¿Qué pasa? Mira, tuve una experiencia terrible, terrible. ¿Qué pasó? Mira, yo venía cruzando la calle, una avenida muy embromada allí en Rosario, una avenida de mucho tránsito, y siento una frenada atrás mío, y cuando me doy vuelta veo a un auto que levanta a dos chicas a toda la velocidad que venía, caen al piso. Una de las chicas pasa un camión y le aplastó la cabeza y se le salieron los ojos y me empezó a describir lo que él había visto. ¿Saben lo que yo hice? Y me contó todo lo que él había visto. Estaba tan cargado porque no pude hacer nada. Y me siguió dando detalles sobre lo que había visto. Pues no sé lo que hice. Me imagino que habré orado por él. Me imagino, pues tanto tiempo de esto, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo, que me fui a la reunión y mientras estábamos adorando, ¿saben lo que yo veía? A dos chicas que se levantaban por el aire, que caían al piso y que la aplastaba el camión. Fui a mi casa esa noche, mamá me había hecho una comidita, no tenía ganas de comer. Me fui a dormir, ¿saben con qué soñé? Con dos chicas, toda esta historia que está acá. Y me di cuenta, con el tiempo, que un testigo me dio mucho más que una letra, me pasó una impresión. Y como testigos del Señor, nosotros tenemos un deber de pasar una impresión. Por supuesto que no es negativa, sino es gloriosa. Quien se encuentra con nosotros, se tiene que encontrar con gente que está llena del Señor, abundante en el Señor, gozosa en el Señor, loca por el Señor. Amén, hermanos, ¿voy bien? Cuando me puse de novio, con la que es mi esposa, éramos compañeros con un hermano, hicimos toda la universidad juntos. Y me puse de novio yo primero. Y él me decía, deja de hablar, siempre está hablando de lo mismo, deja todos los dibujitos que hace, todo corazones por todo, deja ya me tenés cansado. ¿Saben lo que pasa? Estaba enamorado. Gracias a Dios sigo enamorado. Aleluya. Quiero decir
¿Qué pasa con una persona que está enamorada, que está llena del Señor? Pasa su impresión. Es muy difícil que nos callemos. Es verdad que el apóstol le escribe a Timoteo diciendo: no te avergüences del Evangelio, ni de mí, preso suyo, si no sufre penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. Estos pasajes me hicieron pensar de que cualquier cosa que hablemos estos días, y cualquier tarea y cualquier experiencia que hagamos para ir a otro lado, tenemos que hacerla caminando con Dios. Y que sobre todo el corazón se llene. Una vez escuché a Jorge Mitián diciendo: se pueden hacer muchas cosas sin fuego. Se pueden hacer muchas cosas sin fuego. Hasta se puede predicar con un mensaje como el de hoy. Puede ser, sin fuego. Puede ser. Hasta a veces se puede enseñar la palabra, la didaqué, digamos, no el querigma. No sé si sería que habría que explicarlo un poquito más esto. La didaqué, la enseñanza, podemos enseñarla muchas veces sin fuego. Pero no se puede predicar el Evangelio sin fuego. Necesitamos arder. Por eso el apóstol le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. Y luego le dice que no se avergüence del Evangelio. Y después le dice que haga obra de evangelista. El secreto, quiero decir, yo lo digo porque conozco el secreto. A veces no sé cómo yo mismo y ayudar a los hermanos, yo y los hermanos, quiero decir, porque esto me pega muy fuerte a mí. ¿Cómo podemos estar llenos de este fuego constantemente para que podamos prender a los que están alrededor nuestro? ¿Cómo tiene que ser algo natural? Nuestro estilo de vida, llevar a Cristo a los que están alrededor nuestro. Tiene que ser un estilo de vida. El otro día un hermano, hablando de este tema, me contó que estaba evangelizando a una persona. Y esa persona lo tenía muy, muy así, ¿no? En el trabajo, no le daba mucha bolilla. Y un día se encontró con él en el bar otra vez. Y estaba muy bien, le digo: ¿cómo te va? Y lo recibió, dice: mira, ¿pues sabes lo que me pasó el otro día? El otro día vino un plomero. ¿Cómo le dicen plomero? ¿Cómo le dicen un plomero acá? Un gasfite. Vino un gasfite a mi casa. ¿Está bien dicho? Algo así, más o menos. Bueno, eso que bueno, yo le digo plomero. Vino un plomero a mi casa. Tenía que poner me habían puesto toda una cañería de agua. Y había una pérdida de agua por la pared y no podíamos ver por dónde, pero salía agua. Era una cosa terrible todo eso que estaba allí. Me cansé de ese plomero que me había costado un montón de dinero y llamé a otro plomero. Eso que ustedes dicen, perdón, no me sale bien a mí. Dice, cuando llegó este hombre, llega el hombre allí y dice: bueno, discúlpeme, yo antes de comenzar a trabajar, discúlpeme, yo tengo que orar. Y estos se quedaron allí, era inconverso, ¿no? Bueno, ore. Así que oró: Señor, ayúdame a descubrir la pérdida que hay acá para que yo no le traiga tanto problema a esta gente. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús te pido. Amén. Y ellos, amén, dijeron eso también, ¿viste? Así que estuvo mirando allí. Dice: vamos a romper acá. Así que hizo un agujerito así, ahí, un chiquito así, y encontró la pérdida. Cuando termina de hacer eso, imagínense, yo me pongo en el lugar del plomero también, ¿no? Porque hay que animarse para hacer esas cosas, ¿eh? Hay que animarse. Yo quiero decirle estos días algunas cosas, que hay que animarse. No sucede nada si no nos animamos. Si no largamos, nunca sucede nada. Pero si no largamos, todo puede suceder. Así que cuando termina el trabajo allí, le dice: discúlpeme, yo quiero darle gracias a Dios que me ayudó a encontrar esto, porque ustedes saben, y el otro dice: claro que sabemos, no sabíamos por dónde romper, había que romper toda la cocina acá, y usted lo hizo enseguida. Vamos a darle gracias a Dios, así: Señor, gracias que me ayudaste para esta misma gente que la quiero bendecir, Señor. Bueno, llegó el momento de cobrarle. Entonces dice: ¿cuánto es? Bueno, yo no le puedo decir los precios porque son distintos allí, ¿no? Pero usted sabe, le dice, si una persona que viene para acá le cobraría 1.000 pesos para decirle. Pero si usted tiene 200, para mí es suficiente. Si los tiene, si no, lo hacemos en varias cuotas, como usted pueda. Y de paso
Usted sabe, yo soy cristiano. Los enganchó, ya ese domingo se los llevó. Qué interesante. Eso es estilo de vida. Eso es estilo de vida. Porque todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Hacerlo para la gloria del Señor. Tenemos que aprender que nuestra vida se llene de alabanza. Yo cuando vengo acá y escucho la alabanza, me vuelo con ustedes. Aleluya. Porque me imagino, por lo que veo acá y experimento acá cuando estoy con ustedes, que esto se da en la semana. Que nuestra vida es un canto, tiene que ser eso, un canto de alabanza, un constante caminar con Dios. Ese es nuestro desafío, la vida en el Espíritu. 2 Corintios capítulo 5. Hoy no estoy muy ordenado, tenía varios textos para compartirles. Discúlpenme, yo en general trato de ser muy ordenado, pero hoy tengo una carga de compartirles algunos pasajes de la Escritura que ustedes conocen seguramente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Suelo leerlo rápido esto. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. ¿Entendieron? Parece un trabalengua esto, ¿no? Pero Pablo está diciendo algo tremendo acá. Pablo está abriendo su corazón. Ustedes saben que 2 Corintios es una de las cartas en lo que él más abre su corazón. Conocemos mucho de Pablo en la carta de Corintios, en esta carta de 2 Corintios. Hasta lo conocemos en la parte última, que hasta se pone malo, parece, con algunas cosas, ¿no? Se pone bravo. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos aprieta, nos ahoga. Él tenía el corazón ahogado, para decir así. Hay una palabra allí que se usa que es muy interesante, pero no me voy a meter en el griego ni nada de eso porque no sé griego, pero igualmente a veces aprendemos algo de esto. Él estaba como ahogado, había en él un apremio. Lo dice en otros pasajes de la Escritura, soy deudor. Y ustedes saben cómo vive un deudor si es una persona sana, ¿no? Si uno tiene una deuda, se va a dormir, ¿y cómo lo voy a pagar? Especialmente los varones, ¿no? A veces no sé, no pasa acá, pero las hermanas dicen, uy, qué lindo sería poner unas cortinas acá, qué hermoso sería. ¿No te parece, viejo? Y el viejo dice, y sí, qué lindo que vienen, pero ¿cómo la vamos a pagar? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿No es así? No pasa acá, parece. Cuando mi esposa me dice alguna de esas cosas, yo pienso, ¿cómo vamos a hacer para pagarlo? Bueno, imagínense que nos ponemos y nos entramos una deuda, ¿no? O eso que pasa la tarjeta de crédito. Le dicen tarjeta de crédito, ¿sí? Y entran a usarla y después no la pueden pagar. Cuando uno tiene una deuda, se siente, hasta ni puede dormir. Pablo dice que es deudor. Nos constriñe el amor de Cristo, nos aprieta, nos ahoga. ¿Qué? Pensando esto, ¿qué pensás, Pablo? Que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron en Él. Toda la gente murió en Él. Y Cristo por todos murió. Para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, Jesús. Señor, yo miro a la gente, primero miro a Cristo. Hay algo que él lo volvía loco, para decir así. Era Cristo. Por eso él sigue diciendo varias cosas allí. Cristo. Qué locura, Señor, qué locura, qué tremendo. Cuando uno piensa en lo que es la encarnación, qué terrible, qué tremendo. Que Dios se haya hecho hombre, que Dios nos haya amado de tal manera, que el Creador se haya hecho una criatura. Muchas veces cuando hablo de esto, digo lo que siento, ¿no? Para leer la Escritura. Yo pienso que los ángeles, cuando Él se hace hombre, los ángeles se volvieron locos. ¿Qué pasa? No puede ser. El Creador se hizo una criatura, se hizo como esos pedazos de tierra que están allí, que son menores que nosotros, dirían los ángeles, ¿no? De golpe se abren los cielos y están todos cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Qué tremendo ese momento de la encarnación. Cuánto más momento terrible habrá sido cuando Jesús dijo consumado es, cuando Él entrega su vida en la cruz. Cuando Pedro lo defiende sacando una espada. Qué raro, ¿no? Entre los 12 discípulos había 2 con espada.
Es decir, entre los 12 discípulos, imagínense si los pastores de acá estarían calzados con un par de revólveres, ¿no? ¿Qué diríamos? Y por si acaso, decimos, ¿no? No, o sea, ahí había dos, entre ellos el mejorcito, que era Pedro, estaba calzado. Calzado le dicen acá, le decimos calzado allí al que tiene un arma, ¿no? Y le cargado. Y Pedro le corta la oreja a Malco, ¿se acuerdan? En ese momento tan terrible. Y él le dice, ¿qué haces, Pedro? ¿No te das cuenta? Yo, si quisiera, daría una orden. Y vendrían, si no recuerdo mal, 12 legiones de ángeles, que con uno solo mató a 175.000 en una experiencia del Antiguo Testamento. Imagínense, 12 legiones, ¿no? Lo hacen pomada, no alcanza la gente para matar. Decía, es decir, Jesús podría hacer eso, sin embargo no lo hizo. Se quedó en la cruz y el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, Cristo murió por todos. Luego todos murieron en él. Para los que ahora viven mal los que viven alrededor mío. Están viviendo para sí y no para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué manera de ver, qué manera de ver. Saben, hermanos, yo les cuento, ¿no? Yo les digo, les confieso, a veces veo a la gente y no la veo bien. Ahora voy a decir otra cosa que dice el texto, ¿no? A veces vemos a una persona que no nos gusta y allá en Rosario hay mucha violencia, hay mucho robo. Muchos de los que roban se ponen una gorrita. ¿Está bien dicho? Gorrita. Cuando vos ves por la noche, vas por la calle y ves a dos que vienen con gorrita, cruzate de calle porque seguro que o te meten un cuchillazo o te meten un tiro para sacarte un par de zapatillas. Así que muchas veces uno ve a la gente mal y hasta a veces despreciamos a la gente. Gloria a Dios si no les pasa, pero a veces siento en mi corazón que estoy despreciando. No estoy viendo a la gente como gente por la cual Cristo murió. Pablo veía a esa gente como gente que estaba perdiendo el tiempo. No se ponía envidioso porque se sacó la grande, el Kini 6, no sé cómo decir, se sacó la lotería. O porque se compró un auto nuevo, Señor, a él le da un auto nuevo y a mí que soy cristiano, como pasa en el Salmo 73, Señor, los veía a ellos, ¿se acuerdan? Salmo 73, allí que dice, ellos son unos malandras, son horribles y tienen todo, y yo que soy un buen tipo, me sale todo mal. Pablo tenía otra experiencia, veía a la gente distinta porque veía a Cristo y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo esto? Que hay un cambio de mentalidad. Él empezó a conocer a la gente no según la carne, es decir, como Pepe el carnicero, o como María la panadera, ¿estoy bien lo que digo? O como la profesora, o el alumno, o el compañero de trabajo, ese que es un desastre, que roba, o que te saca cuando puede, te habla mal de vos. Él no conocía a la gente según la carne, sino según Cristo. No quiero conocer ni aún a Cristo según la historia, lo quiero conocer de otra manera, de manera que de ahora en adelante a nadie conocemos así. Él veía a toda la gente como candidatos a esa muerte expiatoria de Cristo, candidatos, gente por las cuales Cristo murió y resucitó. Aleluya. Por eso en sus prisiones uno lee las cartas de Pablo y no recuerdo si la carta de Efesios, creo que la carta de Efesios pide que oren por él. La carta de Efesios está escrita desde Roma, cuando él estaba preso. ¿Y qué le escribiríamos nosotros los hermanos? Oren por mí, por favor, para que pronto pueda salir de acá. Ya no doy más en esta prisión. Bueno, no estaba tan bravo ahí en la prisión romana como fue en la carta a Timoteo. Pero él dice, por favor, oren por mí para que cuando yo abra la boca sea dado a conocer el misterio de Cristo, por el cual soy embajador en cadenas. Es una cosa loca decir un embajador en cadenas. Estoy acá adentro con cadena, pero soy un embajador. Entonces quiero agarrar a todos los que están... Vos sabés, le escribe a los efesios, hasta me los encadenan. Cuando yo empiezo a predicar no se pueden ir porque están encadenados. Una de las costumbres romanas a veces era encadenar a los presos a los mismos soldados. Qué interesante, ¿eh? Así que te encadenaron 2 soldados, tenía uno de un lado, otro del otro. A estos no se van a poder ir, me van a tener que aguantar. Por lo menos si en turno de 8 horas le voy a predicar.
¿Qué les parece? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Embajador en cadena. Nosotros estaríamos llorando allí. Uy, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué habrá pasado si yo no hubiera? Y podíamos empezar a no hubiera. Si yo le hubiera hecho caso, bueno, acá tenemos que estudiar un poquito el viaje misionero tercero, ¿no? Cuando los hermanos le decían, no vayas a Jerusalén, porque ahí te van a encarcelar. No vayas a Jerusalén. Hasta un profeta que se llamaba Agabo que le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van... Y él dice, basta, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Quizá cuando estaba en la cárcel hubiera podido pensar, y si le hubiera hecho caso a Agabo, y hubiera venido directamente a Roma, no preso. Pero él tenía otra visión. Por eso, Señor, cámbianos la mente. Que nosotros podamos mirar a los que están alrededor de otra manera. Amén, hermano, ¿voy bien? Entonces sigue el pasaje diciendo, de manera, otra vez dice, de modo, que si alguno está en Cristo, lo conocemos a esto, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es obra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y miren lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué tremendo que es esto. Dios estaba dando una solución al ser humano en un lugar que no era el más importante del imperio. Nadie conocía eso. Era un lugar allí en el Getsemaní, en el lugar de Israel. No era de las capitales más importantes del mundo. Es como si sería Rosario, mi ciudad. ¿Quién conoce Rosario? Los americanos, alguna vez cuando le preguntan, le digo, yo soy argentino. Ah, brasilero, hablan portugués ustedes, ¿no? ¿Qué portugués? Somos argentinos, ¿no? Estamos un poco más abajo de allí. Porque ellos, el mundo es ellos. Bueno, a veces pasa un poco así con alguna gente, ¿no? ¿Quién conoce Nueva York? Sí, París, Roma, qué sé yo, Santiago, bueno, muy bien, Buenos Aires, las grandes capitales. ¿Quién conocía ese lugar? Pero saben, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Estaba haciendo la obra más grande de todas las épocas. Y nos dio a nosotros la propaganda. Qué tremendo esto, ¿eh? Yo suelo decir, cuando pienso en esto, hace un tiempo atrás en Argentina pasó algo muy raro. Descubrieron una droga para curar el cáncer. Dicen que curaba el cáncer, no sé si habrá sido así o no. Se llamaba la crotoxina. ¿Alguna vez escucharon algo de la crotoxina? Era una cosa que le sacaban a las serpientes y ese veneno que sacaban hacía una droga que curaba el cáncer. No se sabía si era verdad o no. Después apareció otra cosa que era un agua no sé de dónde que también curaba el cáncer. La gente estaba desesperada por poder encontrar. ¿Saben qué gente? La que estaba enferma de eso. Como yo tuve varios parientes míos que partieron con el Señor por el cáncer, sé lo que se sufre cuando uno tiene un familiar que tiene cáncer. Y la persona que tiene cáncer, una enfermedad tan tremenda. ¿Qué pasaría si yo lo digo así, ¿no? Si yo, químico, en mi laboratorio estoy así, yo hablo con botellita, digo yo, ¿no? Descubriendo y descubro un medicamento que cura una enfermedad mortal que todos tienen. Me la tomo, se la doy a mi esposa, a mis hijos y todos nos curamos. Todo el mundo está enfermo de la misma enfermedad, pero nosotros 5 nos curamos. Gloria a Dios, diríamos. Pero ¿qué haríamos si de golpe no se lo decimos a nadie? O vivimos una vida sin ningún tipo de sacrificio, contentos de que estamos curados, viendo que la gente se muere alrededor nuestro. Qué tremenda esa enfermedad, qué bárbaro. Y claro, tiene esta enfermedad. ¿Y cómo no se va a morir? Por supuesto. Y nosotros estamos sanos. Qué terrible que sería, ¿no? ¿Voy bien lo que digo? ¿Me siguen, hermanos, lo que estoy diciendo? Hay una enfermedad que todo el mundo tiene, que se llama pecado. Mata. La paga del pecado es muerte. O sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un día tuvimos un encuentro con Dios que nos transformó. Y tenemos canciones para cantar toda la eternidad. Aleluya, ¿no? Demostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su amor para con nosotros. ¡Qué glorioso! Pero tenemos que darlo a conocer. Dios estaba en Cristo
ahí en un país muy chiquitito, en una ciudad que casi nadie conocía, reconciliando consigo al mundo a través de Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dije al principio, nosotros no vamos a salvar a nadie, pero a menos que prediquemos el Evangelio, Dios tampoco va a salvar a nadie. Hay un mensaje, pero si la gente no lo conoce, no se puede salvar. Si nosotros nos abrimos la boca, si nosotros no vivimos de una manera distinta, que la gente nos vea, pero no alcanza a convivir. Por supuesto que tenemos que vivir, porque no podemos ser haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Tenemos que vivir de una manera que desafíe a los que están alrededor nuestro. Pero tenemos que hablar, tenemos que comunicar el Evangelio a todos los que están alrededor nuestro. Esto es nuestro desafío. Por eso dice Pablo, ay de mí si yo no predico el Evangelio. Por eso soy un deudor. Yo suelo decir algo que escuché hace mucho tiempo, quizá ustedes lo leyeron. Es un libro que no se los recomiendo si ustedes no se quieren, si no se quieren sentir un poco mal. Es un libro de un tal Ravenhill, seguramente lo habrán leído, ¿no? ¿Por qué no viene el avivamiento? Hay que leer una vez y después no leerlo más. No, hay que leerlo, porque te mete el cuchillo hasta el fondo, ¿no? Pero creo que allí leí este ejemplo, que yo lo digo de esta manera, yo cuento este ejemplo de esta manera. Quizá lo he dado muchas veces, una vez se lo conté acá alguna vez. Imagínense si de golpe se te incendia la casa. Y yo desesperado llamo a los bomberos, ¿está bien? Bomberos, llamo a los bomberos. Y los bomberos tardan, entonces se va incendiando la casa. Estoy desesperado porque adentro de la casa están mis hijos, qué sé yo, trato de sacar a la gente que está allí. Y vienen los bomberos, llega la sirena, por fin vinieron los bomberos. Y llega el bombero y dice, qué frío que hace acá, menos mal, mira, tenía las manos heladas, tenía... Saca la manguera, loco, saca la manguera, hace algo, tira que se está quemando. ¿Está bien? Si yo tuviera en mi casa un ataque, un ataque de presión o algo por el estilo. A mí me pasó algo hace unos años, que menos mal que alguien me ayudó. El Señor si no me llevaba, gracias a Dios. Pero imagínate que tu esposa de golpe le agarra un ataque al corazón y hay varios hermanos en la casa. Uno agarra el teléfono y llama a la urgencia, por favor venga. Y otro está allí tratando de ayudarle, orando por ella, y alguien dice, sí, es grave, esto es grave. Sí, me doy cuenta que es grave. Pero sí, es grave, me parece que... Disculpame, pero me parece que esto va mal, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Mira, me parece que... Se murió. ¿Se murió? ¿Pero cómo sabés vos? Y porque soy médico. Te doy un palo por la cabeza y no hiciste nada. Cuando sabés hacerlo y no lo haces, yo no sé qué hacer. Yo oro, por supuesto. Estoy sacando un ejemplo nada más. Por supuesto que la oración es mucho más fuerte, ¿no? Pero quiero decir, frente a una necesidad tan grande, no hiciste nada. Ahora, digo algo, por eso digo que nos pegan la culpa, ¿no? Pero me he preguntado muchas veces, en la eternidad me encontraré probablemente con algunas personas, no sé cómo será la eternidad, estoy solamente sacando un ejemplo, discúlpenme, ¿no? No lo dice la Biblia esta, pero probablemente me puedan decir, ¿por qué no me dijiste? Yo sé que esto apela a la culpa. No es la mejor manera de apelar a nuestro corazón. Pero sí tenemos que sentir esto de parte del Señor. Que tenemos algo que nadie puede darlo. Que si nosotros no hablamos, los ángeles no van a hablar. Podríamos mirar las escrituras en este sentido. No van a hablar. Aun cuando se pasó, ¿se acuerdan? Cornelio, que un día ese hombre estaba haciendo ofrendas y adorando allí en su manera. Se le apareció un ángel y le predicó el Evangelio, ¿no es cierto? No le predicó el Evangelio. Le dijo, anda a tal lugar, que allí hay un hombre que se llama Pedro. Él te va a decir lo que tiene que hacer. Pero si está el ángel ahí, ¿por qué no se? Ya que entonces se le presentó, porque los ángeles no predican. Porque el Señor dijo, id y haced discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, será. El que no creyere será condenado. Sin mí nada podéis hacer. Nuestra necesidad de buscar a Dios, de encendernos. De lo que Pablo le dice a Timoteo, no di el pasaje allí, que encienda, que avive el fuego del don de Dios. Avive el fuego del don de Dios. Señor, yo quiero que mi corazón se consuma. Señor, yo quiero tener tu carga.
Dame oídos para oírte. Quiero oír la voz tuya que dice, ¿a quién enviaré? Quiero decirte otra vez, Señor, te lo dije muchas veces. Creo que muchos de los que estamos acá le hemos dicho al Señor muchas veces. Pero queremos decírselo más seguido, si es posible todos los días. Aquí estoy, Señor. Hoy salgo para el trabajo. ¿Habrá alguno por allí? Yo estoy dispuesto, Señor. Yo estoy dispuesto en mi oración, en mi cariño, en mi afecto a los que están alrededor, en mi amabilidad. Señor, quiero ser tus manos, quiero ser tus ojos, quiero ser tus labios, quiero ser tu abrazo, porque amamos a las personas, pero quiero ser tu voz también. Dame oportunidades, Señor. Y a veces la gente no sabe. Por eso digo, no sabe. ¿Vieron que el ejemplo que les di? No sabe, si supieran, ni se dan cuenta que están enfermos del pecado. La gente se cree que tiene 10 casas. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra, no? Como dice el mismo Señor. Oh, mis cosechas han crecido. Voy a hacer nuevos graneros. Y decía mi alma, regocíjate, tenés muchos años por delante. Hay gente que piensa, qué bien que me va en el negocio. Voy a vivir, estoy preparado para vivir 1000 años. No, macana, ¿qué 1000 años? Quizás te morí mañana, esta noche te agarra un camión, te pasa por encima, qué sé yo, digo yo, o te agarra un virus. La gente no sabe que mañana puede ser que no esté. Nosotros sí sabemos. Así que nuestra desafío es a meterles a Cristo, es a llevarles a Cristo. Bueno, no me quiero extender mucho, habría mucho para decir o para mirar en esto. Si mañana tenemos tiempo, me gustaría que repasemos un poquito algunas cosas. ¿Por qué a veces no hablamos? Me da vergüenza decirlo. ¿Saben por qué no hablamos muchas veces? Porque tenemos vergüenza. ¿Qué cosa? ¿No te pasó alguna vez que te dio vergüenza? ¡Qué vergüenza! Tenés que ser un sinvergüenza. No me salió el chiste de acá porque quizá no. Hay que no tener vergüenza. Como nos dice Jorge Mitián hace poquito, tenemos que tener vergüenza de otra cosa. Vergüenza de robar, vergüenza de maldecir, pero no vergüenza del Evangelio. Bueno, cuando leemos que Timoteo por ahí era tímido y Pablo le dice esto, nos anima. Pero qué cosa que a veces no nos animamos. Los mundanos se animan a decir cualquier cosa. Ayer, antes de venir para acá, creo que fue ayer, estaba en la farmacia comprando un medicamento, había 2 pibes detrás mío, una mala palabra tras otra. ¿No tienen vergüenza de hablar de esa manera? Mujeres que hablan de esa manera, que le da vergüenza a un varón, no le da vergüenza. Y nosotros tenemos vergüenza. Nosotros tenemos que darnos a conocer. La otra vez estaba poniéndole benzina a mi auto. Y estaban contentos allí, uno yo lo conocía ese, le había hablado del Señor. Y todo dice, bien, muy bien, se te dio. Y yo, ¿qué pasa? Es que se juntó con la novia. Muy bien, por fin te animaste a juntarte con tu novia. ¿No te casaste? No, nos juntamos. ¿Le dicen así? ¿Juntamos? Qué pena, le digo, qué pena. Miren, alguien tiene que decir otra cosa. Qué pena que no te casaste. Claro, uno, viste, horripilante. Después, a veces que hay que jugarse. Todo estaba, y todo. Hay que jugarse. Hay que decirle al pan pan y al vino vino. Hay que decirle que está mal lo que está haciendo la gente. Hay que decirle, bueno, a Juan el Bautista le costó la cabeza por decir eso. Y quizá a veces nos cuesta algunas cosas. Pero tenemos que hablar, tenemos que aprender. Pero todo viene de esta relación con el Señor. Todo viene de esta visión que decía recién. Otros no predican el Evangelio porque no saben cómo hacerlo. Sería bueno que en nuestros encuentros aprendamos, salgamos. Me imagino que ustedes lo hacen, pero les animo a que lo sigan haciendo. Uno aprende a medida que lo hace. Charlaremos quizá un poquito sobre esto estos días, si ustedes me permiten, pero predicar el Evangelio es muy sencillo. No hay que ir a ningún seminario. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, le dijo el Señor al endemoniado Gadareno, ¿no? Que lo quería seguir. Andá y contá lo que hizo, tenés para contar un montón acá, ¿no? Y parece que hubo una revolución en el lugar porque, bueno, hay una historia ahí muy interesante. Nosotros podemos contar lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces no sabemos cómo. Sería bueno que charlemos. ¿Qué es lo que tenemos que predicar?